Bienvenidos a este nuevo seminario de semiología médica. Mi nombre es Mateo Segura y en el día de hoy veremos signos y síntomas generales. Comenzaremos con el dolor. El dolor es uno de los síntomas que se observan con mayor frecuencia en la práctica clínica y lo podríamos definir como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa interior o exterior. Como siempre, comenzaremos repasando algunos conceptos básicos. Sufrimiento. El sufrimiento es la respuesta afectiva negativa generada en centros superiores como respuesta al dolor. La analgesia es la ausencia del dolor. La alodinia es el dolor frente a estímulos generalmente no dolorosos. La hiperalgesia es la sensibilidad aumentada frente a un estímulo doloroso, mientras que la hipoalgesia es la sensibilidad disminuida frente a un estímulo doloroso. La hiperestesia es la sensibilidad aumentada frente a un estímulo no doloroso, mientras que la hipoestesia es la sensibilidad disminuida frente a un estímulo no doloroso. La hiperpatía es la aparición de dolor frente a estímulos no dolorosos repetitivos. Y la disestesia es la sensación anormal desagradable, que no es dolor. Existen muchas formas de clasificar al dolor. Aquí utilizaremos la clasificación que aparece en la bibliografía oficial, el libro Argente Álvarez, que lo clasifica en un criterio clínico del dolor y la organización neuroanatómica del sistema sensitivo en la evolución embriológica. Como aquí vemos, el dolor se puede clasificar en dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático o dolor psicogénico. El dolor somático es este tipo de dolor que se desencadena por el estímulo de nociceptores, ya sean térmicos, mecánicos y polimodales. El estímulo provoca un dolor punzante, agudo, que cesa con el fin de los estímulos dolorosos. El dolor visceral es un dolor irradiado y menos localizado. Este dolor es más difuso y latente, y a su vez prolongado. Suele presentarse principalmente en isquemias, inflamaciones o en el caso de un estímulo mecánico o físico, pero solo si éste alcanza la cápsula serosa o si produce una distensión de la víscera en cuestión. El dolor neuropático es un dolor originado por lesiones de la vía nerviosa periféricas o centrales. Luego del cese del estímulo o de la noxa productora del dolor, el dolor puede desaparecer, es decir, que no requiere de un estímulo externo para que produzca el dolor. Este es el denominado dolor neuropático y se puede identificar de distintas formas. Puede ser permanente, intermitente, de intensidad y de duración variable. También puede ser evidente, estando manifiesta la lesión nerviosa o por presentarse en el área total del nervio evidenciando una neuralgia. El daño puede ser central, como un infarto talámico que se manifiesta con dolor homolateral y pérdida de toda la sensibilidad del lado contralateral, y a esto se lo conoce como dolor de desaferentación. También puede no responder a los analgésicos por no haber una lesión tisular responsable del estímulo. A su vez, la topografía no siempre se condice con la distribución de un nervio o de un plexo. Las lesiones responsables de este tipo de dolor pueden provocar a largo plazo la atrofia del área afectada, llamado esto distrofia simpático-refleja, y a su vez puede presentar tres alteraciones sensitivas en la zona afectada, y estas son la alodinia, la hiperalgesia y la hiperpatía. Por último, el dolor psicogénico o funcional es un dolor que carece de un origen estructural o de una causa física evidente. En líneas generales, son dolores fugaces que si se vuelven muy fuertes o crónicos pueden afectar la calidad de vida del paciente. El instrumento semiológico más importante del dolor es el interrogatorio, es decir, la anamnesis. En algunos casos se puede complementar con maniobras físicas tanto percutorias o palpatorias que podrán evidenciar, exacerbar o mitigar el dolor para precisar sus características. Una correcta anamnesis permitirá establecer la relación del dolor con otros síntomas que constituirán el cuadro clínico. El interrogatorio se puede sistematizar de la siguiente manera.
primero con antigüedad, luego la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad y por último la atenuación del dolor. Para recordarlo fácilmente, podremos utilizar la siguiente regla memotécnica: Alicia. En el caso de la antigüedad, el dolor puede ser agudo, recurrente o crónico. Se puede presentar de forma intermitente o de forma continua, con una mayor o menor intensidad y de una instalación súbita o progresiva. La localización puede ser precisa en el caso de un dolor somático o de forma difusa y confusa en el caso del dolor visceral que puede llegar a ser referido. Con respecto a la irradiación o propagación, el dolor puede estar circunscripto en su punto de origen o extenderse a regiones distantes. Con respecto al carácter, debemos evaluar si el dolor es lancinante, cuando es semejante a una lanza, urente o quemante, cuando parece que quemase, constrictivo u opresivo, cuando aprieta, transfixiante si atraviesa de un lado a otro, sordo, cuando posee una escasa intensidad, es molesto y prolongado, o exquisito, cuando es instantáneo y agudo. Fulgurante, cuando es una llamarada o como un golpe de electricidad, desgarrante cuando da la sensación de que algo se rompe, terebrante o taladrante si da la sensación de que fuese por un taladro, pulsátil cuando es acompañado de la sensación de un latido, cólico cuando se asemeja a un retorcijón o gravitativo cuando da la sensación de peso. Cuando evaluamos la intensidad del dolor, existen varias maneras de cuantificar el dolor, siendo la más utilizada la escala nominal, que lo clasifica en leve, moderado, intenso o ausente. Existe también la escala visual análoga, que en este método consiste en hacer marcar al paciente del 1 al 10, donde se considera que el 1 es un dolor mínimo y 10 el peor dolor de su vida. En la atenuación o agravación del dolor, evaluaremos los factores o momentos que acentúan o alivianan el dolor, y estos son de gran relevancia para el diagnóstico. Existen a su vez maniobras de provocación, que son herramientas útiles para la evaluación de esta característica en el examen físico. Y ya finalizando con el dolor, aquí demostramos distintas formas de evaluar la intensidad del dolor. La primera es la que ya fue comentada anteriormente, que es la escala numérica de intensidad del dolor. Cuando el 0 es cuando no existe dolor, el 5 un dolor moderado y el 10 el dolor de intensidad máxima, es decir, el peor dolor de su vida. A su vez, la escala analógica visual del dolor es para que el paciente lo marque bien con un dedo dónde es que le está doliendo. Y por último, la escala de cara de Wong-Baker se utiliza principalmente en niños, para que el niño no pueda demostrar cómo es esa sensación del dolor que está sintiendo. En los distintos módulos, ya sea en respiratorio, cardiología o en abdomen, iremos viendo distintas patologías que poseen un tipo de dolor característico, como por ejemplo el dolor en el infarto agudo del miocardio, o en abdomen el dolor vesicular, renal, pancreático o apendicular. Sin embargo, en estas patologías se pondrán en evidencia todas las características ya mencionadas anteriormente. Por eso es importante saberlo para poder aplicarlo en un futuro. Ahora seguiremos hablando del tema fiebre, que es otro síntoma general que aparece en múltiples patologías y es importante no solo saber constatarla y evaluarla correctamente, sino también saber sus principales características que nos van a ir orientando en las distintas patologías. Para comenzar, comenzaremos por lo básico, que es hablar de la temperatura corporal. Esta es el resultado del equilibrio de dos variables. Por un lado, la termogénesis, que es la producción de energía en forma de calor por parte de los tejidos vivos, y por el otro, la pérdida del calor al ambiente a través de piel y pulmones. Su regulación comprende una compleja interacción de respuestas autonómicas, endócrinas y de comportamientos, dirigidas principalmente por neuronas ubicadas en el hipotálamo anterior y en estructuras adyacentes. Comenzaremos por algunos conceptos básicos. La fiebre es un reactante de fase aguda. Se define como la elevación
regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales y es debido a la reprogramación de los centros termorreguladores a nivel hipotalámico. Es una respuesta adaptativa, normal, estereotipada, independiente del desencadenante y mediada por citoquinas en respuesta a un estímulo pirógeno exógeno. Es un mecanismo de defensa del organismo que toma más susceptible a los microorganismos, estimula la función inmune y hace más efectivos a los antimicrobianos. La hipotermia es la temperatura corporal central por debajo de los 35 grados centígrados. Es causada por exposición a bajas temperaturas ambientales, por enfermedades como ser la sepsis, el shock o el mixedema, o también por abuso de drogas, como el alcohol, psicofármacos, anestésicos y marihuana. La hiperpirexia es la fiebre muy elevada y se define como aquella situación que se produce un aumento de la temperatura corporal por encima de los 41,5 grados centígrados. Esta temperatura se acerca a la máxima que puede ser tolerada por el cuerpo humano. Por ello se considera una situación grave que, si se prolonga en el tiempo, puede provocar la denaturalización de las proteínas del sistema nervioso y llevar a la muerte del paciente. La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por encima de valores normales. Sin embargo, no es sinónimo de fiebre y de hecho es un diagnóstico diferencial con la fiebre, que muchas veces se puede tornar difícil de diferenciar. En la fiebre, a diferencia con la hipertermia, existe una respuesta homeostática intacta, es decir, que la temperatura es regulada por el hipotálamo. Y esto no ocurre en la hipertermia. Algunas causas de hipertermia son el ejercicio físico intenso, las reacciones adversas a fármacos, las tirotoxicosis, los ACV, anestésicos, la intoxicación, mejor dicho, por haloperidol, el feocromocitoma, la deshidratación, el uso de anticolinérgicos, el abuso de alcohol, anfetaminas o cocaínas. En la hipertermia puede existir una producción excesiva del calor, una disminución de la disipación del color o una pérdida de la regulación central, como ocurre por ejemplo en los ACV. La forma de la medición de la temperatura corporal, así como sus valores y distintos lugares de toma, ya fue visto en el seminario de introducción a la semiología, por lo que aquí solo nos detendremos en otros signos y síntomas del síndrome febril. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Existe un aumento de la frecuencia cardíaca, la cual será mayor mientras mayor sea la fiebre. Sin embargo, en determinadas patologías puede coexistir bradicardia más fiebre, llamado esto disociación esfingométrica, como por ejemplo en la fiebre tifoidea, entre otras. Con respecto a la frecuencia respiratoria, generalmente existe una taquipnea para favorecer la disipación del calor. A nivel neurológico, puede aparecer somnolencia, astenia, hiporexia, trastorno del sensorio, principalmente en niños y en ancianos, incluso con presencia de convulsiones y delirios. También puede llegar a aparecer artralgias, mialgias, escalofríos y sed. Con respecto a la clasificación de la fiebre, existen múltiples formas para poder clasificarla. Aquí solo desarrollaremos las más completas y utilizadas. Por ejemplo, según la forma de presentación se puede clasificar en aguda, cuando es menor a 15 días, en prolongada, cuando es mayor a 15 días, en fiebre de origen desconocido o en fiebre de un paciente inmunocomprometido. La fiebre aguda es cuando dura menos de 15 días y es la forma de presentación más frecuente en los pacientes inmunocompetentes. Las causas más frecuentes son infecciones de vía aérea superior, como ser un resfrío, una gripe o una faringitis, infecciones de piel y partes blandas, infecciones urinarias, neumonías y otras. Sin embargo, no existen patrones ni magnitud de fiebre que se asocien de manera específica con una infección determinada. El grado de elevación de la temperatura corporal no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad que la produce. Por ejemplo, en la infección por HIV, evoluciona febril o con escasa elevación de la temperatura corporal. La fiebre prolongada es cuando dura más de 15 días
y la realidad es que tiene un escaso valor clínico. La fiebre de origen desconocido está caracterizada por tres variables principales. Primero, su duración tiene que ser de por lo menos 3 semanas. La temperatura corporal tiene que ser mayor o igual a 38,3 grados centígrados por lo menos en 3 ocasiones, y la etiología tiene que ser desconocida tras una semana de estudios por un personal idóneo con el paciente internado. En general, la fiebre de origen desconocido constituye una forma de presentación atípica o infrecuente de una patología común, y con menos frecuencia expresa una alteración rara. Son múltiples las etiologías, de hecho hay más de 200 causas de fiebre de origen desconocido. Sin embargo, se pueden agrupar en 4 categorías con distinta incidencia. Primero y principal están las infecciones, con un 30 o un 40% de incidencia. Le siguen las neoplasias, las enfermedades del colágeno y otras patologías. Por último, la fiebre en un paciente inmunocomprometido puede ser la manifestación más importante y muchas veces la única de una infección potencialmente mortal que además puede ser muy difícil de diagnosticar. En cada episodio febril pueden coexistir más de un foco infeccioso y más de una etiología microbiana. Cuando la inmunosupresión es profunda y prolongada, estos enfermos pueden tener graves infecciones locales o sistémicas en ausencia de fiebre. Otra forma de clasificar a la fiebre es según la forma de la curva térmica. Aquí tendremos la fiebre continua, en donde las oscilaciones diarias, tanto la máxima como la mínima, no llegan a 1 grado centígrado, como por ejemplo en las neumonías neumocóxicas. La fiebre remitente, en donde las oscilaciones superan al grado centígrado, pero no alcanzan en ningún momento lo normal, como por ejemplo en las bronconeumonías. La fiebre intermitente se encuentra a pirexia entre los accesos febriles. La temperatura sube bruscamente después de un escalofrío y desciende también rápidamente a la normal, acompañándose con abundante sudoración. Se observa, por ejemplo, en las septicemias. La fiebre recurrente está caracterizada por alternancia de periodos de fiebre continua que duran 5 o más días, seguido de una fase de remisión apirética que persiste otros tantos días. La fiebre ondulante son series de ondas febriles separadas por intervalos de apirexia o febrícula. La fiebre inversa, donde las cifras máximas se dan durante la noche y por la mañana, como por ejemplo en la tuberculosis. La fiebre éctica, donde se observan grandes oscilaciones diarias muy irregulares, propia de la tuberculosis avanzada. La fiebre periódica, o también llamada fiebre familiar mediterránea, integra una serie de trastornos que reciben el nombre de enfermedad periódica. Aquí existen crisis de hipertermia de escasa duración, pero que se repiten durante varias horas o días. La fiebre catamenial se denomina la elevación térmica que experimentan muchas mujeres algunos días antes de la menstruación y que suele cesar al llegar o pasada esta. Y por último, la fiebre de origen indeterminado, que ya fue explicada anteriormente. Continuaremos con disnea, que es un síntoma de observación muy frecuente en la clínica. La disnea es una sensación consciente y desagradable de una respiración anormal, o dicho de otra forma, la sensación subjetiva de falta de aire. Constituye un síntoma dado que no necesariamente lo podemos objetivar y es subjetivo dado que pertenece a la percepción del paciente y su reacción ante la misma. La disnea puede producirse en ausencia de enfermedad, como por ejemplo ante el esfuerzo intenso en sujetos sedentarios, ante enfermedades psicógenas, como en los ataques de pánico o crisis de angustia, o inclusive en presencia de distintas enfermedades, ya sea sistémicas, metabólicas o de determinados órganos, como ser los pulmones. La etiopatogenia de la disnea puede agruparse según diversas situaciones, tanto fisiológicas como patológicas.
puede deberse por el aumento de los requerimientos ventilatorios. Esto lo vemos en los ejercicios intensos en atletas o ejercicios moderados en personas sedentarias. También ante anemias, hipoxemias, acidosis o embolias pulmonares. También puede deberse por un aumento de esfuerzo necesario para superar la resistencia de la vía aérea, como ocurre en el asma bronquial, en el EPOC, en la fibrosis quística o en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Puede deberse por el aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón o la caja torácica. Esto lo veremos en enfermedades infiltrativas pulmonares, en el edema agudo de pulmón, en la cifoescoliosis o en el derrame pleural. También puede ser por el deterioro neuromuscular, como ocurre en la poliomielitis, en la miastenia gravis, en el síndrome de Guillain-Barré o en lesiones medulares. Por último, pero no menos importante, pueden existir alteraciones psicológicas que modifiquen el umbral de percepción consciente. Esto lo veremos en los trastornos de ansiedad o en la hiperventilación en el contexto de los ataques de pánico. En la disnea resulta útil la clasificación en grados. El primer grado es la disnea que aparece ante los grandes esfuerzos o esfuerzos mayores que los habituales. El grado 2 es la disnea que surge frente a esfuerzos moderados o habituales. El grado 3 de disnea es la que se presenta ante esfuerzos leves o menores que los habituales. Y por último, el grado 4, que es la disnea de reposo. Dentro de la disnea de reposo encontraremos a la ortopnea, que se presenta con dificultad respiratoria a los pocos minutos de acostarse en posición horizontal. En dicha postura aumenta el retorno venoso de los miembros inferiores y se manifiesta la incapacidad de la bomba para tolerar este cambio, con la consecuente necesidad de estar de pie o sentado. Esta forma de disnea puede presentarse también en pacientes con debilidad o parálisis diafragmática, EPOC y asma. También encontramos la disnea paroxística nocturna, que aparece en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Este cuadro se presenta de 2 a 4 horas luego de conciliar el sueño. Se manifiesta con una súbita aparición de dificultad respiratoria, el paciente se despierta angustiosamente con severa falta de aire y tiende a sentarse en la cama o a levantarse para abrir la ventana. La trepopnea es una disnea que ocurre cuando el paciente adopta uno de los decúbitos laterales, ya sea el izquierdo o el derecho. Y por último, la platipnea, que se observa en los pacientes que no tienen disnea al estar acostados, pero las presentan al ponerse de pie. Se la ha descrito en pacientes con deficiente musculatura abdominal, con pérdida de apoyo abdominal a la acción diafragmática. Otra forma de clasificar la disnea es según el tiempo de evolución. En este caso, la clasificaremos en aguda, cuando se instaura en pocas horas o días, y en crónicas, cuando la instauración va de semanas, meses o años. Esta forma de clasificación tiene una orientación más diagnóstica, dado que nos permitirá pensar en las distintas etiologías según el tiempo de instauración de los síntomas. Ante el paciente con disnea, debemos obtener información tanto de la anamnesis como del examen físico. Las distintas etiologías de la disnea, así también como sus características, serán vistas en un módulo de respiratorio y de cardiología, por lo que en estos momentos nos centraremos únicamente en el interrogatorio. Es fundamental hacer un exhaustivo interrogatorio siempre, aunque obviamente en el paciente agudo se hará concomitantemente con la instauración del tratamiento. Es de muy buena práctica también comenzar con el tiempo transcurrido desde que se inició la disnea, para luego clasificarla y evaluar sobre los antecedentes personales, como por ejemplo sucesos similares, visitas médicas previas por este motivo e ingresos por internación. También debemos indagar sobre los antecedentes psiquiátricos de nuestro paciente, si está transitando por episodios de ansiedad o de depresión o tiene alguna patología ya diagnosticada. También sobre su profesión, más que nada la exposición a asbesto, sílice, a animales. También sobre sus hábitos tóxicos, ya sea el tabaco o drogas, exposición a fármacos, por ejemplo la miodarona, beta bloqueantes, aspirina. Con respecto al síntoma disnea, hay que indagar sobre el momento del día en que aparece,
es decir, si comenzó de madrugada, al despertar o al acostarse, también con la frecuencia, intensidad y duración con la que aparece el síntoma. Hay que evaluar si existen factores que lo precipitan, ya sea el esfuerzo, el humo, el polen o el ejercicio, o que lo alivian, como el reposo o el uso de inhaladores. También es importante saber si se modifica según la posición corporal, ya sea tanto con cambio del decúbito o en posición vertical. Y por último, indagar sobre los síntomas asociados, como tos, sibilancias, expectoración, dolor y las características que ya fueron vistas. También la presencia de edemas, tanto facial como en extremidades superiores e inferiores, sobre oligouria, nicturia, fiebre y demás. Y para finalizar con el tema disnea, es fundamental poder diferenciar si la disnea es de origen cardíaco o respiratorio. Aquí le mostraremos un cuadro con las principales diferencias, pero las mismas serán estudiadas en los módulos de respiratorio y de cardiología. Esto es simplemente una aproximación a los temas y para que ya lo tengamos listos para los futuros exámenes. Continuamos con la cianosis, que es un signo cardinal en la definición de los trastornos de la oxigenación tisular. Por lo tanto, es fundamental saber sus características semiológicas para poder hacer un correcto diagnóstico etiopatológico. La cianosis se define como la coloración azulada de piel y mucosas. Aquí existe un trastorno del transporte de oxígeno, ya sea en su captación pulmonar, en la función de la hemoglobina o en la distribución a nivel periférico. Habitualmente esto es debido a la hipoxemia, aunque en determinados casos puede existir hipoxemia sin cianosis o cianosis sin hipoxemia. Desde el punto de vista clínico y de acuerdo con los mecanismos de instauración, se reconocen tres tipos fundamentales de cianosis: la cianosis central, la cianosis periférica y la cianosis mixta. La cianosis central es universal y puede observarse mejor en los labios, en las regiones malares, en la lengua y en la mucosa bucal, sobre todo en la parte sublingual. La cianosis periférica abarca predominantemente regiones sacrales y se aprecia mejor en las manos, en los pies, en los dedos, en los lechos unguiales y la piel de las regiones rotulianas y de los tobillos. No afecta las mucosas, mejora con el calor o con el masaje y no aparece acompañada por poliglobulia ni acropaquia, y tampoco se modifica con la administración de oxígeno. Por último, las cianosis mixtas constituyen una mezcla de instauración arterial y venosa. Originalmente son centrales y vinculadas con la existencia de cortocircuitos cardíacos o pulmonares de derecha a izquierda que provocan la entrada de sangre venosa al sector arterial. En estos cuadros veremos causas de cianosis. Tenemos en la cianosis central que puede ser de causa pulmonar o por alteración de la hemoglobina. La cianosis periférica la dividiremos en generalizada o localizada. Y en la cianosis mixta, como dijimos anteriormente, es de principal causa cardíaca. Como ya habrán leído en la fisiopatología, la cianosis no constituye un trastorno orgánico por sí mismo, sino que es el resultado de interacciones de múltiples variables que deben evaluarse e interpretarse cuidadosamente. Semiológicamente, el interrogatorio estará dirigido a la búsqueda de antecedentes de enfermedades broncopulmonares y cardíacas, a los síntomas concomitantes y a los hábitos del individuo, así como también a la actividad laboral del mismo. El examen físico será visto en la parte de respiratorio y de cardiología. Definimos ictericia como la coloración amarillenta de piel y mucosas por aumento de la concentración de bilirrubina en sangre. En condiciones normales, la concentración varía de 0,3 a 1 miligramo decilitro. Cuando supera los 2 miligramos decilitro, se puede exteriorizar clínicamente. Sin embargo, es indefectiblemente más evidenciable clínicamente recién cuando los valores superan los 10 miligramos decilitros. La ictericia es siempre secundaria a un trastorno del metabolismo de la bilirrubina, y la intensidad y la tonalidad del color varían desde un anaranjado hasta un verde oscuro,
y dependen de la fracción predominante del pigmento y de sus niveles plasmáticos. Existen diferentes maneras de clasificar a las ictericias, pero debido a la necesidad de contar con una determinación de la concentración de bilirrubina para poder realizar la confirmación diagnóstica, resultará práctico guiarse por este parámetro y dividirlas en dos grandes grupos según el tipo de bilirrubina predominante. Así pues, tendremos el grupo con predominio de la bilirrubina indirecta o no conjugada, la cual se subdivide en prehepáticas y en hepáticas, y por otro lado, con predominio de la bilirrubina directa o conjugada, que se subdividen en hepáticas y poshepáticas. Como dijimos en un comienzo, existen distintos tipos de ictericia según su coloración. Así pues, tendremos a la ictericia flavínica, donde hay un predominio de la bilirrubina indirecta por hemólisis, con piel de color amarillo limón. En estos casos, se observa una coexistencia de anemia e ictericia leve. La ictericia rubínica es un color amarillo anaranjado o rojizo en la cual existe una elevación de ambas bilirrubinas a predominio de bilirrubina directa, y esto está dado por el daño hepatocelular como ocurre en las hepatitis. En la ictericia verdínica, que es de color amarillo verdoso, existe un neto predominio de bilirrubina directa y es producida por obstrucción de la vía biliar. En cambio, las ictericias melánicas son de color amarillo parduzco. Estas se encuentran en las colestasis crónicas y en general están acompañadas por prurito y lesiones por rascado que estimulan la formación de melanina. El examen semiológico de las ictericias plantea un desafío diagnóstico interesante y trascendente, ya que el diagnóstico etiológico de certeza se puede dar en más del 90% de los casos relacionando los datos obtenidos por la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Muchos datos que surgen del primer contacto con el paciente o que se obtienen por la anamnesis de los antecedentes y de la enfermedad actual pueden brindar cuando se los evalúa en su conjunto una clara orientación diagnóstica inicial. En el examen semiológico se debe examinar al paciente con luz natural, ya que la luz artificial puede disimular las formas leves. Tener en cuenta que la tez morena, las extremidades paralizadas y las áreas edematizadas tienden a no colorearse en presencia de hiperbilirrubinemia. Generalmente, en la esclerótica y en el paladar blando, la ictericia se reconoce con facilidad debido a la afinidad de la bilirrubina por la elastina. Como dijimos anteriormente, es fundamental en el interrogatorio prestar atención a la edad del paciente, a los antecedentes clínicos y quirúrgicos, los hábitos, los tóxicos, la exposición laboral, ingesta de fármacos, forma de comienzo de los síntomas, tiempo desde la aparición y la presencia de síntomas asociados, como ser fiebre, escalofrío, prurito, pérdida de peso o alteraciones neurológicas. Y ya en el examen físico propiamente dicho, debemos evaluar el estado general del paciente con sus signos vitales, los tipos de ictericia, que ya fueron vistos anteriormente, si hay presencia de otras alteraciones de la piel, y complementar con el examen físico del sistema linfoganglionar, el examen físico abdominal y el examen físico neurológico, que iremos viendo más adelante. Por último, es importante diferenciar a la ictericia de las pseudoictericias, que se producen por la hipercarotinemia, por ejemplo cuando hay una ingesta excesiva de zanahorias, o en el hipotiroidismo o en la diabetes. También se pueden producir por la retención de urocromos y la ingestión de ácido pícrico. En ellas, la coloración amarillenta suele estar restringida únicamente a la piel y se encuentra ausente en las mucosas. Y ya finalizando este seminario, hablaremos de las marchas, tema fundamental y muy importante que se verá en profundidad en el módulo del aparato neurológico. Los trastornos de la marcha orientan hacia padecimientos relacionados al sistema locomotor y nervioso. La marcha es el resultante de una serie de actos coordinados de iniciación voluntaria y que se realizan posteriormente de forma automática. Requiere, por lo tanto, un elemento determinativo y un elemento cerebroespinal ejecutivo y coordinador.
El estudio de la marcha consiste en examinar la caminata del paciente, tanto en el plano sagital como en el frontal, es decir, ver de perfil y de frente al sujeto, pero también observando los movimientos del tronco, de la pelvis y de los miembros. Es importante que en el examen físico de la marcha no solo se lo haga caminar de forma recta al paciente, sino también evaluar los movimientos giratorios de la marcha. Como dijimos anteriormente, para explorar la marcha se hace andar al paciente en una habitación espaciosa y bien iluminada, y se debe examinar de perfil, viendo de frente y alejándose del examinador. Es importante prestar atención en si el paciente mira hacia adelante, hacia el suelo, con la vista en los movimientos de sus pies y en donde pisa, o a un punto fijo situado a media altura. Esto se llama muleta ocular. También es importante evaluar la velocidad de la marcha, si es rápida y decidida o lenta y torpe, la dirección de la marcha, si sigue una línea recta o se desvía, también si separa en exceso los miembros inferiores en búsqueda de una mayor base de sustentación o por el contrario los aproxima en demasía. Hay que evaluar si existe o no la basculación anteroposterior de la pelvis y la compensación escapular, y si los brazos pendulan normalmente, si permanecen rígidos o si pendulan libremente como en el caso de las coreas. En el examen de perfil observaremos el juego de los muslos sobre el tronco, de las rodillas, los tobillos y de los pies, precisando cuál es la parte que llega primero al suelo, ya sea el talón o la punta. Y por último, se le hace andar cierto número de pasos hacia adelante y otros tanto hacia atrás, primero con los ojos abiertos y luego cerrados. También es importante pedirle que se detengan bruscamente y que pueda volver sobre sus pasos. Todas las características de este examen físico nos orientarán hacia determinadas patologías, tanto del aparato locomotor como del sistema neurológico, y algunas de las cuales veremos en profundidad en el transcurso de la cursada. Por ejemplo, en la marcha hemipléjica o marcha en guadaña, el sujeto anda con la pierna enferma extendida, sin doblar la rodilla y dando un movimiento de circunducción hacia afuera, o sea que la punta del pie describe un semicírculo de convexidad externa. La marcha espástica, que se da por lesión bilateral de la vía piramidal. En este caso, las piernas se mantienen rígidas y se van adelantando al mismo tiempo que arrastra la planta del pie, y el cuerpo va haciendo un movimiento de giro. Si hay un componente atáxico, se produce la marcha ataxoespasmódica propia de la esclerosis múltiple y de la mielosis funicular. La marcha equina, o en estepaje o stepage, es la alteración de la marcha caracterizada porque el paciente es incapaz de levantar la punta del pie para que no roce con el suelo, y en lugar de ello, levanta en cada paso el miembro inferior flexionándolo hacia la cadera, como si estuviese subiendo una escalera. Es común en pacientes con parálisis del nervio ciático poplito externo o neuritis periférica de las piernas. En la marcha parkinsoniana, o por síndromes hipertónicos hipocinéticos, el paciente se inclina hacia adelante dando pequeños pasos. A su vez, existe una disminución o abolición del balanceo de los brazos y de las caderas. El paciente posee un pobre control postural y una dificultad para detener la marcha, seguramente debido al impulso inicial que tomó para poder iniciarla. La marcha cerebelosa surge por la dificultad de coordinación de los movimientos de las piernas con el balanceo del cuerpo al marchar. Los pacientes caminan con la base de sustentación aumentada, los brazos en abducción y la mirada dirigida hacia el suelo. A su vez, la marcha no es en línea recta, sino que se desvía, pudiendo ser a uno o a otro lado si la lesión es bilateral, o hacia el lado afectado en lesiones unilaterales. En este último caso, al hacerlo marchar hacia adelante y hacia atrás, se podrá provocar la marcha en estrella, es decir, zigzagueante. La marcha táxica es característica de los enfermos tabéticos avanzados. Si el paciente está sentado, tendrá una gran dificultad para levantarse. Para ello, separará las piernas al fin de encontrar una zona de apoyo más extensa y luego de varios esfuerzos, o bien apoyándose en un bastón o en algún mueble, conseguirá levantarse, pero le costará mantener el equilibrio hasta el cabo de varias oscilaciones.
Al empezar la marcha, la efectúa con las piernas sumamente separadas, levantándolas exageradamente a cada paso y lanzándolas como si hubiese perdido el poder de retenerlas. Asimismo, a cada paso golpea fuertemente el suelo con el pie. La dirección de la marcha suele estar conservada con bastante integridad. Por último, en las marchas coreicas no se ejecuta con un ritmo fisiológico, sino que los miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores se mueven de forma desorganizada, simulando una danza sin compás o ritual.